Que el Señor les bendiga, mis hermanas, mis hermanos, mis amigas y mis amigos. Que el Señor les bendiga. Vamos a compartir y vamos a estar leyendo la carta de Pedro, la primera y la segunda carta de Pedro. ¿Sí? Vamos a comenzar con la primera carta de Pedro y vamos a ir viendo, leyendo, ¿sí? Para aquellos que no conocen la palabra o que recién comienzan, bueno, esto es para ayudarles a comprenderlo de una forma mejor. Acá vemos a Pedro, ¿sí? Que él está, se puede decir, él está compartiendo y hablando de la palabra y se presenta. Pedro, apóstol de Jesucristo, dice él, ¿sí? Está hablando de aquel que un día se llamaba Simón y que el Señor le dijo, bueno, te vas a llamar Pedro. Dice Pedro, apóstol, ¿sí? Enviado de Jesucristo. A los expatriados de la dispersión, ¿sí? Quiero que vayan entendiendo esto. Esta es una carta que se llama cartas generales o universales, como la de Santiago, ¿sí? Como las de primera, segunda y tercera de Juan. Son cartas generales que se iban leyendo de iglesia en iglesia o de casa de oración en casa de oración. Entonces él se dirige a esas personas, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Está hablando de aquellas personas que en aquel tiempo, en el tiempo de Pedro, de Juan, predicaban la palabra y eran perseguidos. Entonces no era fácil predicar. Entonces, al haber una persecución tan grande, todos los apóstoles y los seguidores de Cristo comenzaron a dispersarse por la fe que tenían. Se llamaban los del camino. Y bueno, acá dice la palabra que expatriados, ¿por qué? Porque fueron sacados de su patria y dice de la dispersión de aquellos que fueron dispersados por la persecución, por predicar el Evangelio. Bueno, dice, ¿a quiénes se dirige? A los que están en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Fíjense bien acá, dice algo que deben entender las personas. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. Cuando habla de presciencia de nuestro Padre Celestial, está hablando de entender y de conocer. Dios conoce el futuro como nadie lo conoce en una película, y está hablando a los elegidos, ¿por qué? Porque ya sabían que iban a ser creyentes y seguidores de Cristo. Entonces dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. O sea que está hablando de aquellos que están llenos del poder del Espíritu Santo. Y dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hay muchos que dicen, bueno, no es bíblico rociar con la sangre de Cristo. Pero acá dice que para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Cuando está diciendo gracia, está hablándole a los gentiles. Y cuando dice y paz, es a los judíos. Y dice os sean multiplicadas, ¿sí? La gracia y la paz sean multiplicados aquellos que están dispersados por la persecución.
Y vamos a ponerle acá un título, Una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. El Padre de nuestro Señor Jesucristo es también nuestro Padre. Y dice que nos hizo según su grande misericordia, porque por misericordia somos salvos, por gracia y misericordia, ¿sí? Y bueno, Él nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué significa? Para tener una vida eterna, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea que cuando Jesucristo murió y resucitó, venció a la muerte, y ahora nosotros podemos resucitar también como lo hizo Jesucristo, lo podemos hacer nosotros en Cristo Jesús, ¿sí? Para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible. Todo lo que hizo Jesucristo era para que nosotros pudiéramos heredar, ¿sí? Tener una herencia incorruptible. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando seamos llevados por Dios, o que venga el Señor y nos lleve, o nos vayamos nosotros con el Señor, dice, es para heredar una herencia incorruptible, una corona de vida incorruptible, ¿sí? Que no está contaminada con nada, totalmente pura. Y dice, es inmarcesible, algo que no podemos entender su grandeza. Reservada en los cielos para vosotros, o sea, para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea que todo esto es para nosotros, que estamos guardados por el poder de Dios, ¿sí? Pero mediante la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos heredar nada. Porque Jesucristo es heredero y nosotros somos coherederos con Cristo Jesús. Ahora, dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, que va a ser cuando venga Jesucristo, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, ¿sí? Lógicamente todos nos alegramos porque sabemos que vamos a estar heredando una vida eterna. Y esperamos en el Señor y tratamos de perseverar, ¿sí? Y nos alegramos con esa esperanza, ¿sí? Ahora somos afligidos, dice, por un poco de tiempo. Es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, ¿sí? Muchas veces uno se pregunta y dice, ¿cómo la fe mucho más preciosa que el oro? Porque con el oro se pueden comprar ciertas cosas, pero con la fe se pueden obtener muchas cosas. Entre ellas, ¿sí? Entre ellas, podemos recibir la corona de vida y entrar al reino de los cielos por la fe. Con dinero no lo podríamos hacer, pero con fe sí. Así que, dice, porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque persevero, se prueba con fuego, sea, ¿sí? Sea hallada en alabanza, ¿sí? Gloria, honra y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
¿A quién amáis sin haberle visto? ¿Sí? O sea, una de las cosas que Dios más y nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo les agrada es que creamos en Cristo, aunque no le hayamos visto. Pero en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo, Dios se manifestó. ¿Sí? Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien, creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, no estamos en la iglesia porque sí nada más, ni vamos a la iglesia porque sí nada más, sino es una forma de ir preparándonos, ¿sí? Para poder nosotros obtener el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Ese es el fin de ir a la iglesia y prepararnos y aprender de la palabra de Dios y crecer en la palabra de Dios. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, ¿sí? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. A esto se los reveló que, no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hoy día yo tengo la oportunidad de estar predicando la palabra por el alumbramiento del Espíritu Santo que me va dando para entender su palabra y cada cosa de las que están escritas acá que son maravillosas, ¿sí? Dice, acá dice un título, llamamiento a una vida santa. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cuando habla aquí, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, muchos creen que los lomos es en la espalda y los lomos son en nuestras entrañas, ¿sí? Y dice entonces que es como decir, bueno, ajustense los pantalones, ajustense la correa de sus pantalones, ¿sí? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Está diciendo, bueno, ajustense y así van a poder, aférrense al Señor y a Dios para que podamos entender la palabra de Dios. Dice, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá. ¿Sí? Así que esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Sí? Cuando hablamos de manifestación, manifestación significa que, por ejemplo, siempre yo hablo de esto, de lo que yo entiendo más fácil para explicar. Siempre que oro por las personas y veo milagros, maravillas, en levantarse los paralíticos de la silla o una persona que estaba endemoniada está libre, es una manifestación del poder de Dios, ¿sí? Entonces, cuando uno ve esa manifestación, es el mismo Dios obrando sobre una vida y mostrándonos a nosotros de su poder y su existencia. ¿Sí? Dice, cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando en vuestra ignorancia, ¿sí?
O sea que no nos conformemos con los deseos que antes habían en nuestra vida, en nuestro ser, ¿sí? Cuando estábamos en la ignorancia de la palabra, dice, estando en vuestra ignorancia, cuando no conocíamos de la palabra de Dios, cada uno, yo siempre digo, bueno, éramos inmorales, éramos malos, éramos pícaros de todo, ¿sí? Pero hasta que Jesucristo nos llama, sino como aquel que os llamó es santo, ¿sí? O sea, cuando acá dice, el que nos llamó, nos sacó de esa ignorancia, de esas cosas malas, dice, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, hemos sido llamados por Jesucristo, que es santo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la palabra? Seamos santos, como Jesucristo, en toda, dice, nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Acá hay que entender esto. Si Jesucristo dice que nosotros seamos santos, es porque es posible ser santo. ¿Y qué dice? Sed santos porque yo soy santo. Para tener comunión y seamos, se puede decir, compatibles con el Señor. ¿Sí? Si no dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que, sin acepción de persona, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Está diciendo, bueno, si invocamos a Dios, a nuestro Padre Celestial, el que sin acepción de personas, el que no discrimina para juzgar, que juzga a todos por igual, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, ¿sí? Conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, que se quiere decir sobre todo el tiempo de vuestra caminar o de vuestro caminar o de nuestro caminar en esta tierra mientras estamos en ella, ¿sí? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, ¿sí? La cual recibisteis de vuestros padres, ¿sí? No con cosas corruptibles, como oro o plata, ¿sí? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea que hay que entender esto. Fuimos rescatados de la forma vana que vivíamos, que no valía para nada la pena vivir así, y la cual dice, recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, o sea que no la compramos, sino que a través de los sacrificios de Cristo, es como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, ¿sí? Mediante el Espíritu, dice, para el amor entre hermanos no fingido, porque a veces
se finge el amor entre hermanos en la iglesia. Dice, amaos unos a otros entrañablemente, ¿sí? Realmente que ese amor salga del corazón, ¿sí? No de una fe fingida, ¿sí? De corazón puro, que sea un amor puro hacia el hermano, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿sí? La palabra de Dios va a estar siempre. La palabra de Dios es el mismo Cristo, y Cristo es Dios, y Cristo es eterno, ¿sí? El Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Él es eterno, ¿sí? Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, ¿sí? O sea que nosotros en carne somos como una planta, una mata pequeña, que sale una flor un día para otro, y un día para otro muy poco tiempo está y cae esa flor. Así somos nosotros, así en nuestra vida a los ojos de Dios, un tiempo muy corto. La hierba se seca, dice, y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, porque es eterno Dios y Jesucristo, que es la misma palabra. Él es eterno. Y más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra que hemos leído, que nos ha sido anunciada por el Evangelio, ¿sí? O sea que, así como yo conocí a Dios a través de la palabra, todos conocen a Dios a través de la palabra y conocen a Cristo y conocen al Espíritu Santo. Bueno, nos estaremos viendo en la segunda carta, en el segundo capítulo de la primera carta de Pedro, ¿sí? En el segundo capítulo, ¿sí? De la primera carta de Pedro vamos a estar viéndonos. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima.